Hola chicos y chicas, ¿cómo andan? Espero que anden bien. Bueno, quería hacer un videito muy breve para mostrarles un PowerPoint con algunas cuestiones que marqué del periodo de los años 20 y la crisis del 30. Ya sé que estamos terminando el tema, estamos pasando a otro, pero no quería que quedara soslayado un par de cuestiones que me parece interesante que vean. Así que simplemente esto no lo tomen como la clase formal del tema, porque eso en todo caso fue el video del teórico del profesor titular. Pero sí decirles un par de cosas que son las que yo suelo decir también cuando damos clase en la presencialidad, que no es este año justamente. Por supuesto la suelo dar bastante más en profundidad. Piensen que esto que les voy a decir ahora en 5 minutos lo suelo explicar en la clase en 2 horas. Así que, bueno, nada, sí, eh, con esa salvedad vamos a mostrar, a ver, quiero compartirles pantalla. Esto, a ver, esperemos que esto se esté agarrando. Ahí va. Bueno, en los años 20, nosotros ya vimos la Primera Guerra y vimos Revolución Rusa. Decir que después de la Primera Guerra Mundial, y lo mismo va a pasar en la Segunda, aún muchísimo más marcadamente, Estados Unidos es el país que claramente sale favorecido y de hecho el gran despegue económico de Estados Unidos va a producirse después de las dos guerras mundiales. Después de la primera, Estados Unidos ya claramente se perfilaba como una potencia, pero sobre todo después de la segunda va a ser la gran superpotencia económica que conocemos. Y eso va a producir en ese país un gran boom económico. Que tuvo un montón de aristas, sería interesante ver, acá no lo vamos a poder hacer, un montón de cosas, yo no sé si las mencionó el profesor titular en el video, así que la verdad que no lo vi, así que probablemente algunas cosas tal vez las repita, me disculpo por ello. ¿Qué podemos decir de los años 20 y luego el crack de la bolsa y la crisis del 30? Bueno, ahí les dejé el texto, que espero que se pueda leer bien. En los años 20, en ese crecimiento económico que experimenta Estados Unidos después de la Primera Guerra, a ver, ¿por qué ese crecimiento económico? Por una cuestión muy sencilla y muy de sentido común. Estados Unidos libra y triunfa en una guerra que no se produjo en su propio territorio, ¿no? Esa va a ser la gran característica a favor que va a tener Estados Unidos, tanto en la primera como en la segunda guerra. O sea, la guerra se pelea en Europa. Todo lo que se destruye en Europa. En Estados Unidos no cae una bala, ¿no? Salvo las propias. Pero entonces piensen que, sobre todo incluso después de la Segunda Guerra Mundial, Europa va a quedar absolutamente devastada y va a necesitar mucho tiempo de recuperación económica, infraestructura, en todo. Y eso Estados Unidos no, no le pasó. ¿No? Entonces, al revés, va a vivir ese boom, ese crecimiento económico, industrial y de otro tipo de sectores de la economía. Bueno, una de las primeras cosas que se populariza en los años 20 es el teléfono, o sea, los bienes de consumo y de transporte, y lo que llaman los bienes de cambio, ¿no? El teléfono, el automóvil y los electrodomésticos. Eh, Ahí más adelante puse una foto del automóvil, el Forte, como se menciona en el texto, que, bueno, fue eh, el boom, el ejemplo del boom económico de los años 20. Fue conocido el Forte de Henry Ford sobre todo por la manera en que se fabricaba, es decir, un proceso en serie, y a su vez por cierto método laboral, lo que se va a llamar justamente Fordismo, que se implementa. Como muchos de estos bienes, por primera vez que aparecen en el mundo capitalista, son bienes muy caros, lo que se inventa en ese momento es la compra a crédito. Esto se inventa en los años 20. Esto que nosotros vemos hoy en día, la hora 12, hora 18, bueno, todo eso de comprar a crédito se inventó en los años 20. ¿Por qué? Bueno, porque la gente no tenía todo el stock de la liquidez de capital en el bolsillo como para ir a comprar un auto y pagar el 100% del valor, ¿no? Entonces, con todos esos electrodomésticos que empiezan a masificarse en los años 20, el auto, el máximo, pero el lavarropas, un montón de cosas más, bueno, se inventa eso de la compra a crédito. Que como veremos también va a ser uno de los, de los rasgos más característicos del crack del 29. Ahí se desarrolla mucho la industria norteamericana, no solo puertas adentro, sino sobre todo que va a exportar
industrias y sobre todo Estados Unidos va a exportar en los años 20 bienes de capital. Entonces muchas empresas y muchos capitales van a radicarse en otros países. Si uno ve, por ejemplo, la lista de empresas que en los años 20 entran en Argentina, es increíble, es notoria. Con muchas empresas y con una muy fuerte inversión. Bagley, de la industria alimenticia, que después se vendió, de hecho no sé si sigue muy bien existiendo hoy en día realmente, pero Bagley originalmente era norteamericana, todas las empresas ligadas a la industria automotriz, la General Motors, bueno, la General Electric, Firestone, incluso por ejemplo, Palmolive, el jabón, son todas empresas norteamericanas que entran a Argentina en los años 20. Y que claramente, bueno, muestra la fortaleza económica de Estados Unidos en esos años. Bueno, a ver cómo paso. Esperen un segundito, que tengo que ver cómo paso eso ahora. A ver. Bueno, creo que lo logré y espero que esté grabando, así no le hablo solo a la computadora, como un loco, cosa que ya me pasó. Bueno, acá está la foto del Forte. Otra de las características que representan muy simbólicamente el boom económico son los rascacielos, que es la característica típica de construcción en los años 20 en Estados Unidos. Y abajo una foto icónica que es muy conocida, de los obreros almorzando, como se estilaba en esos años, de poca garantía laboral, así como están, sentados en el medio de una viga, en medio de la nada, arriba en rascacielos en construcción, todos los obreros sentados almorzando, sin arneses, sin absolutamente nada. Es una foto que ganó varios premios en su momento y representa muy bien ese espíritu de la época. A mí, que para colmo no me gustan las alturas, es una foto que veo y me produce impresión, aún hoy. Imagínense, miren esa foto con atención, imagínense esos tipos ahí comiendo, sentados en el medio de la nada a no sé cuántos cientos de metros de altura. Bueno, vieron que eso de los rascacielos, esto sería interesante para pensarlo desde otro lado, pero no me quiero extender con eso ahora, pero para que lo piensen, es muy interesante. Siempre pasó esto de, ¿no?, la cuestión fálica, porque en realidad es una metáfora de eso, los rascacielos, efectivamente, como representación de poder, ¿no? Tiene el falo más alto es el que efectivamente representa más poder. Eso pasó, pero desde antes del capitalismo incluso. Cuando uno ve en la construcción española, siempre que en todo Hispanoamérica, los planes urbanísticos son similares, son como una cuadrilla como en la Ciudad de La Plata, y una plaza central en la cual hay una alcaldía o municipio y enfrente una iglesia. Mucho tiempo, y sobre todo después del siglo XIX, incluso cuando empieza el desarrollo del Estado, la consolidación del Estado laico, se erigen, ¿no? Fíjense en La Plata misma, ¿no? La municipalidad, todas esas construcciones, se erigen suerte de torres que representan, intentan ser más altas que el otro, y ¿no?, como representación del poder. Esto pasó en La Plata, fíjense que estaba la catedral, ¿no? Después que la catedral desde los primeros años de la fundación de La Plata, se levanta después el edificio de la municipalidad, que tiene también la característica de una torre levantada, y después, muchos años después, a la catedral se le vuelve a levantar, ¿no? Bueno, eso es muy común. Históricamente, en los años 20 los rascacielos representan efectivamente eso, ese poderío económico representado simbólicamente. Y piensen que hoy hay una carrera económica representada en esos mismos parámetros, obviamente absurdo si uno lo piensa racionalmente, pero que así funciona la cosa, entre Dubái y China, que hay tanto el tiempo peleando quién hace el rascacielos más alto. Lo tenía Dubái, después China hizo uno más alto, después volvió a hacer Dubái uno más alto, ¿no? Una cuestión de
si tienen ganas de googlearlo, fíjense porque es realmente una locura.